Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo deja un hermoso testimonio de fe. Él ha asumido su vida como una carrera o un camino. Ha tenido un proyecto que no estuvo marcado por el éxito ni la búsqueda de gloria personal. Por eso pudo aceptar que el fin de esta carrera es la muerte misma, lo cual constituyó su testimonio más grande, dar la vida por lo que ha creído. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía y con ella vamos a recordar siempre a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Estamos ya en su novenario. Pidamos la intercesión de la Virgen que nos acompañe siempre, que nos ayude y que nos auxilie en la vida cristiana. A ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, como nos pedía don Bosco. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que al venir el Espíritu Santo se digne habitar en nosotros y nos convierta en templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, desde Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: «Ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia.
He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso, hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Tú derramaste una lluvia generosa. Señor, tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos lo que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él
y yo vuelvo a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en este camino después de la ascensión. Jesús que ha subido al cielo, Jesús que nos deja. Nosotros sabemos cuál es el sentido profundo de la ascensión, ¿verdad? Es comenzar la actividad de la comunidad. Somos nosotros entonces quienes ahora glorificamos al Padre. O mejor dicho, glorificamos a Dios, glorificamos el trabajo, la acción de la redención del Hijo en la vida del hombre, en la humanidad. Es decir, se cumple, tiene frutos entonces la acción de la redención de Jesús en la comunidad. Es decir, oye llana ñande sociedad, oye llana peñandero pupe, oye llana la ñande familia. Cada uno de nosotros entonces está llamado a la glorificación de Dios, pero a través de nuestra propia comunidad, cumpliendo, realizando, haciendo lo que el Señor entonces nos ha enseñado, haciendo, cumpliendo la voluntad del Padre en nuestra propia vida. Y es por eso entonces, queridos hermanos, que la forma de glorificar a Jesús que ha cumplido, que ha hecho su misión, dejándonos lo elemental y fundamental. ¿Se acuerdan que el testamento que Jesús, antes de partir el sexto domingo, sobre todo nos hablaba, era del testamento que nos dejaba? Decía, y ustedes, queridos hermanos, dice, ámense los unos a los otros, el amor. Entonces, la ñande yara o yerurea ñande ejina. Quiere decir que nosotros tenemos que testimoniar, glorificar al Padre a través de nuestra propia vida, de nuestra propia acción. Amarnos los unos a los otros. Que en la comunidad se sienta entonces ese amor de hijos, ese amor de hermanos, ese amor que nosotros hemos comprendido que Dios nos dejó y que nosotros también lo transmitimos dentro de nuestra propia comunidad. Nosotros tenemos que sentir el amor del hermano. Ahí nosotros le vamos a encontrar a Dios. Y nosotros comprometiéndonos en dar ese amor, que es el amor de Dios, es que nosotros estamos glorificando. Entonces eso significa conocer al Padre. Y eso significa entonces alcanzar la vida eterna. Ese era el objetivo, ¿verdad?, de Jesús. Vino a enseñarnos, a mostrarnos. Y por lo tanto, hoy también nosotros podemos decir, Señor, nosotros te estamos glorificando. Nosotros te damos a conocer con nuestro testimonio, con nuestra acción, con nuestra forma de vida. Y eso es lo que el Señor verdaderamente Jesús nos ha enseñado con la encarnación, la misión específica. Y por eso Jesús dice, esta es la forma como ellos me glorifican, esta es la forma como tú, Señor, Dios Padre, eres glorificado, con que ellos vivan con su testimonio de vida, con su empeño, con su compromiso, que verdaderamente ha dado fruto este trabajo de redención. Y esto entonces, esta es la forma de revelar el amor del Padre. Y esta es la forma como también se consagra y se vive la glorificación del Hijo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, que nosotros conozcamos verdaderamente que la forma de glorificar a Dios Padre, de glorificar la acción de Dios Hijo, es a través del testimonio, es a través del compromiso, es a través entonces de una acción concreta que se tiene que ver en nuestra vida y en nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. Respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio del amor de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan la capacidad de comprender la presencia del reino en medio del pueblo, oremos al Señor.
Cristo, escúchanos. Por todos y cada uno de nosotros, para que alimentados por la palabra de Dios, seamos sembradores del reino y evitemos de fomentar la levadura de los fariseos, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los más necesitados, especialmente por los enfermos, para que abrazando con fe la cruz de Cristo, se vean colmados de esperanza y guiados por la mano misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Todopoderoso y bueno, escuche todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarlo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que esta Eucaristía celebrada con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz y la alegría en nuestras familias, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita
nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, en este novenario a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos, nos encomendamos y nos ponemos bajo su manto protector. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Quiero caminar contigo, María,
pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy nos viene la propuesta desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 17 al 27. Cumplo el encargo del Señor. Desde Mileto envió Pablo un mensaje a Éfeso convocando a los ancianos de la comunidad. Cuando llegaron les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que pisé Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con todas las pruebas que me han causado las intrigas de los judíos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces cómo Pablo primero se está poniendo en la situación que él vivió? Pero sin embargo lo hace con mucha calma y mirando también su pasado, porque esta es su cruz, al final de cuentas, ¿verdad? No he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en sus casas. Viene el segundo elemento. A pesar de todas las dificultades, de todas las trabas, pero sin embargo dice, yo no por eso me he callado. Y sigue y anuncia y dice luego, ¿verdad? Entonces, por eso no he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Queridos hermanos, es tan lindo esto porque muchas veces nos desanimamos nosotros. Cualquiera ñande algo ñande ya que llama. Ñande entonces ya llama peaña porque pean no de hoy de hipotain de hoy de ya popean de hoy, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo y al mismo tiempo nos encerramos. Y sin embargo, hoy Pablo nos está enseñando y nos está diciendo, hay que caminar, hay que seguir. Igual, no por eso yo he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Y él sigue insistiendo, les prediqué, les enseñé, tanto en público también, como también en sus casas, en forma privada, sin ningún problema. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y persecuciones. Esto entonces también a nosotros nos enseña, queridos amigos, queridos hermanos, que en ese caminar, que en ese día a día, vamos a encontrar nuestras propias cadenas, nuestras propias cruces, nuestras propias dificultades. Lo importante es no dejarnos vencer, seguir en la lucha. Pero poco me importa la vida con tal de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Eso es lo esencial y eso es lo fundamental. Entonces, saber que cumpliendo todo lo que el Señor nos pide, ciertamente que nosotros también estamos preparados para recibir la gloria, el honor y el regalo de parte de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.